apóstol Pedro, y estamos hablando acerca de los primeros dos versículos del capítulo 1 de Primera de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a orar y comenzamos. Señor de la gloria, te damos gracias por permitirnos estar esta noche reunidos aquí en tu nombre. Gracias, Señor, porque por medio de Jesucristo y de su sacrificio redentor podemos acercarnos, Señor, a ti confiadamente al trono de la gracia y hallar gracia, Señor, para el oportuno. Esta noche te rogamos, Padre, que nos des, Señor, entendimiento de tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude y nos fortalezca en todo nuestro ser interior para vivir todo lo que leemos y para vivir todo lo que hablamos. A ti sea la gloria y la alabanza, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendice a tu iglesia y danos entendimiento, Señor, en todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Lo último que vimos, creo, fue lo de dos aspectos de la santificación del Espíritu. Vimos que el Padre en su presciencia nos eligió, nos santificó en espíritu para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y hablamos de los dos aspectos de la santificación del Espíritu. Una es cuando nos santificó desde antes de la fundación del mundo, que Él nos escogió. Dice la Escritura que todo aquel que le conoce, pues es porque el Señor ya nos conoció desde la eternidad. Y entonces dice la Biblia que Él nos santificó en espíritu, es decir, desde antes de que nosotros naciéramos, Él nos apartó para Él. Y la otra parte de la santificación es una vez que nosotros nos arrepentimos y creemos, obedecemos a lo que Cristo hizo en la cruz y entonces después somos rociados con la sangre de Cristo. Y esta es la santificación que el Espíritu realiza después de que Dios nos elige, después de que Dios hizo una elección desde hace mucho tiempo, o no sé en qué edad el Señor nos eligió, la cual va a llevar a cabo la elección de Dios y nos conduce a la redención de Cristo. Bien, déjenme quitar la chamarra porque hace calor. Basándonos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, podemos hablar de la obra que nos da fuerza, que nos da energía, de la obra energética del Dios de la Trinidad, del Dios Trino, del Dios Triuno, porque aquí vemos la elección del Padre, vemos la santificación del Espíritu y vemos también la redención del Hijo. Y estas tres cosas, estas tres acciones por parte del Dios de la Trinidad constituyen la operación del Dios de la Trinidad, del Dios Triuno, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Esta elección del Padre se llevó a cabo antes de la fundación del mundo. Esta elección fue según la presciencia de Dios. Y entonces esto que dice aquí Pedro 1, versículo 2, concuerda con lo que el apóstol Pablo habla en Efesios, y en Efesios 1 y Romanos 8, en donde se nos dice que en la eternidad, antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió según su presciencia, y en esto consiste la elección de Dios. Es decir, todos los que hemos conocido a Cristo es porque Dios nos eligió para eso. Aunque creo yo que la invitación está abierta a todos, a todo el mundo, pero
hay algo aquí en la Escritura que nos muestra que desde antes de la fundación del mundo Dios llevó a cabo una elección. Esa es una parte en la teología que tiene muchos pros o muchas opiniones encontradas, pero si nos atenemos a lo que dice la Escritura, bueno, Dios nos eligió desde antes, dice el apóstol Pedro, y está ahí escrito en Efesios y está en Romanos, y ahí se nos dice que Dios nos escogió según su presciencia, y bueno, en esto consiste la elección de Dios. Bueno, después de esto, el Espíritu viene para llevar a efecto la elección de Dios. ¿Dónde tuvo lugar la elección de Dios? Bueno, en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, mientras que la santificación del Espíritu acontece en la esfera del tiempo. O sea, Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, pero la santificación ocurre ya en este tiempo. Es decir, por eso estamos aquí, porque hemos sido santificados por el Espíritu y apartados para Dios. No estamos haciendo otra cosa. Nuestra vida también ya, nuestro diario vivir tiene que ver ya mucho con Dios en todo lo que hacemos, y todo esto nos muestra que en el tiempo en el que Dios nos tocó, también nos santificó con el Espíritu ya en la esfera del tiempo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios? Dice que éramos extranjeros, nos encontrábamos vagando sin un rumbo o sin rumbo alguno, pero un día el Espíritu vino a nosotros y cumplió la elección que Dios hizo en su presciencia desde antes de la fundación del mundo. Es decir, el Espíritu Santo, cuando nos tocó, cumplió la elección de Dios en nosotros. Eso es interesante que lo sepamos. Entonces, nuestra vida tiene sentido, nuestra vida tiene un porqué, estamos aquí. Sabíamos que antes andábamos en otros rollos, pero Dios nos tocó, a unos a una edad, a otros a otra edad. A mí me tocó a los 19 años, otros Dios los toca antes, otros Dios los toca después. Y entonces, en ese momento, el Espíritu llega a cumplir la elección de Dios. Y como resultado, ocurren cosas interesantes. En primer lugar, nos arrepentimos de nuestros pecados. Esa es una de las señales de los verdaderos hijos de Dios. Aquellos que han reconocido que están equivocados, que han tomado un rumbo diferente. Cuando Dios nos toca y nos santifica en el Espíritu, por la gracia del Espíritu podemos arrepentirnos. Podemos arrepentirnos. Y entonces, como resultado, nos arrepentimos, creímos y fuimos rociados con la sangre de Cristo que derramó en la cruz. Y entonces, así de esta manera es como tenemos el mover del Padre, el mover del Espíritu y el mover del Hijo. Y esta es la operación que realiza la Trinidad, que realiza este precioso Dios triuno de la deidad, porque es el Dios de la Trinidad, de la deidad, en su pueblo escogido, es decir, en sus elegidos. ¿Para qué? Para que podamos nosotros participar, dice más adelante el apóstol Pedro, de la plena salvación que Él nos ha dado. Esta es una manera de expresar lo que se revela justamente aquí en 1 Pedro 1, 1 y 2. Otra manera de poder expresar estos dos versículos de 1 de Pedro, este mismo asunto, consiste en lo que te decía al principio, ¿no? La manera o la parte energética del Dios de la Trinidad, que tiene como fin llevarnos a disfrutar justamente a Él, al Dios triuno. Entonces, participar de la plena salvación en realidad equivale a algo, equivale a disfrutar al Dios triuno. Hoy en la mañana, bueno, muy de madrugadita, eran como las 5, yo me levanté. Dicen que los viejitos se levantan ya temprano en la madrugada, pues ya me está pasando, pero no es desde ahorita, sino ya llevamos algún tiempo parándonos temprano. Y se despertó también mi esposa. Ella tiene el sueño más pesadito que yo, mucho más pesado que yo, pero se despertó. Y entonces yo bajé por una Biblia de letra grande porque no quiero leer en el celular, me lastima mucho. Imagínate, estás dormido y te pones a leer en el celular. Entonces tengo una lamparita ahí colocada en la cabecera, que la prendo y ya me alumbra.
y bajé una Biblia grande y empecé a leer y me dice: Gladys, ¿por qué no me lees en voz alta? Entonces empecé a leer el libro de los Hechos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, y orando con todo eso. Y fue un buen tiempo, pero la pregunta aquí es interesante que nos la hagamos. ¿Por qué podemos llegar a hacer eso? O sea, ¿a quién se le ocurre despertarse a las 5 de la mañana y leer la Biblia? Yo sé que muchos de ustedes tienen una costumbre parecida, si no a las 5, a las 6 o 6:30 o 7, o a lo mejor a las 4, no sé. Pero yo sé que algunos de ustedes lo hacen, o varios de ustedes lo hacen. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque esta es la obra del Espíritu en nosotros. ¿Te das cuenta? Ese es el obrar de Dios. Entonces, lo que ocurre cuando hacemos esto es que empezamos a disfrutar la presencia de Dios. Disfrutamos su presencia. Entendemos muchas cosas, podemos orar con la Escritura. Antes de cualquier contacto con el mundo exterior, pues ya tuvimos contacto con el Señor en su trono, ya estuvimos ahí un tiempo. Y bueno, el resultado de eso es interesante porque caminamos pues con todo lo que el Señor nos habló. Entonces, cuando disfrutamos al Dios de la Trinidad, estamos en la gracia. ¿Por qué? Porque esta gracia es Dios mismo que se da a nosotros para que lo disfrutemos. ¿Te das cuenta? Esa es la gracia. Dios mismo dándose a nosotros para poderlo disfrutar. Esto es muy diferente a lo religioso. Esto es muy diferente a la religión. Llámala evangélica o llámala católica, como la quieras llamar. La religión es una cosa, pero la vida que disfruta Dios es otra cosa muy diferente. Así es que esta es la gracia de Dios, que es Dios mismo dado a nosotros para que lo disfrutemos. Entonces, ¿qué es la gracia? Bueno, no es otra cosa que el disfrute que tenemos del Dios de la Trinidad. Según el versículo 2, esta gracia no solo debe ser algo que se nos añade, sino algo que sea multiplicado, o sea, es decir, algo que se ha multiplicado en nosotros, y además el disfrute que tenemos de la gracia redunda en paz. Dice acá, al final, después de los 2 puntos: gracia y paz os sean multiplicadas. Qué interesante, ¿no? Sobre todo en estos tiempos tan raros, peligrosos que estamos viviendo. Hoy hablaba con un hermano en Salamanca, con un hermano en Cristo, con Milo, y dice, está muy mala acá, hermano, la cosa, hay una potestad muy grande, la gente ya, la ciudad está sola. Tú pones un puesto de pepitas y te llegan a pedir dinero, bajo amenaza de muerte de tu familia, ahí en Salamanca, Guanajuato. Y yo veía en las noticias que se están yendo empresas importantes, ahí hay un montón de empresas importantes en toda esa zona, empresas japonesas sobre todo, que se están retirando, se están yendo, porque estamos viviendo un tiempo difícil. Y el Señor nos dice a nosotros, gracia y paz os sean multiplicadas en tiempos así. ¿Qué significa esto? Que la paz es el disfrute que tú y yo tenemos de Cristo, como dice aquí la Escritura, del Dios triuno como gracia, y en esto consiste participar de la plena salvación de Dios, y en esto también consiste todo lo que es la economía divina, lo que es la manera en cómo Dios lleva a cabo su trato con nosotros en la Trinidad de la Deidad, la cual tiene como objetivo llevarnos a participar de Él justamente. Entonces, nunca debemos pensar que estos versículos, el 1 y 2, constituyen, que son realmente la introducción a esta epístola, son fáciles de entender y no debemos pensar que son solamente palabras escritas por un pescador. Son palabras profundas, palabras espirituales, palabras que tienen todo un contexto bíblico, que el apóstol Pablo habló también de esto y que Cristo habló de esto. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no se las doy como el mundo la da, confíen, yo ya vencí al mundo, ¿no? Entonces el Señor habla de todo esto y aquí el Espíritu por boca de Pedro lo explica o lo dice así. Ahora, es verdad que Pedro era un hombre del vulgo, era un pescador, pero era un pescador, mis hermanos, que estaba constituido del Dios triuno. O sea, Pedro tenía
en sí la constitución del Dios de la Trinidad. No era cualquier pescadorcito. Y este Dios de la Trinidad había operado en él. Así es que Pedro conocía bien la elección del Padre, conocía bien la santificación del Espíritu y de Jesucristo, que conduce al pueblo elegido de Dios, la aspersión de la sangre de Cristo que conduce al pueblo elegido de Dios a disfrutar la plena salvación del Dios de la Trinidad. Así que estos escritos, mis hermanos, constituyen la primera exhalación del Espíritu Santo, que incluye muchas cosas. Alguien le llamó así el Espíritu todo inclusivo, el Espíritu que tiene una inclusión en él de un montón de cosas de Dios. Cada una de estas palabras, de estos versículos, son parte del aliento santo del Espíritu vivificante del Dios viviente, porque Él la inspiró. Así es que esta es palabra de Dios, lo que estamos leyendo. Entonces, el periodo que abarcan estos versículos, el contenido de ellos, de lo que nos hablan, es realmente algo glorioso y tenemos que estarlos leyendo una y otra vez y meditarlos. Pasemos al versículo 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Decíamos al principio, cuando hablamos de la introducción de la epístola del apóstol Pedro, que los escritos de Pedro muchas veces tienen, y encontramos en ellos, palabras que tienen un significado muy rico, es decir, el significado de lo que Pedro escribió tiene mucha riqueza y son amplios. Por ejemplo, si consideramos esta palabra que habló aquí Pedro en el versículo 2 de ser rociados con la sangre de Jesucristo, bueno, al escribir esta palabra pareciera que Pedro decía: vosotros creyentes judíos de la dispersión conocen muy bien la sangre rociada de ovejas y machos cabríos que se describe obviamente en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ustedes deben comprender que la aspersión de la sangre de animales es un tipo de la aspersión de la sangre de Jesucristo. Entonces, él está explicando lo que hacían los antiguos sacerdotes en los tiempos de Moisés y en los tiempos de Levítico, cuando los israelitas andaban por el desierto. Y entonces Pedro les está explicando eso y dice: pero la nueva aspersión, el ser rociados, es ser rociados con la sangre de Jesucristo, y ser rociados con la sangre de Jesucristo nos lleva al pleno disfrute de la salvación de Dios, y además es el nuevo pacto de Dios. Y con este ejemplo vemos que aquí en las epístolas de Pedro una sola palabra puede comunicarnos muchas cosas. Dice aquí la Escritura: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que tú lo digas en voz alta, porque tú estás bendiciendo a Dios. 1, 2, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, cuando tú oras con la Escritura y comienzas a meditar en ella para adorar a Dios con la Escritura, y tú lees estos primeros versículos, estas primeras palabras: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tú le puedes adorar y empezarlo a bendecir y a bendecir. Y puede que de esa coma no pases por un rato, porque te empiezas a acordar de todo lo glorioso que es el Señor, por qué le estás diciendo que Él es bendito, porque es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero Dios y Padre nuestro también. Entonces hay una adoración cuando estamos hablando estas cosas delante de Dios. Y dice acá: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y aquí debemos prestar atención a un artículo que utiliza aquí, usado antes de la palabra Dios. Y aquí en este versículo, Pedro, mis hermanos, no solamente está hablando de Dios, sino está hablando de el Dios.
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que esta epístola estaba dirigida ¿a quiénes? Originalmente a los judíos dispersos, ¿no? Entonces, los judíos incrédulos, porque había judíos incrédulos, conocían algo de Dios. El Dios de ellos era el creador del universo. Hasta la fecha, si tú vas con alguno de los que están ahí en el muro de así, haciendo así, con los judíos más ortodoxos, más, no sé cómo llamarlos, más judíos, ¿no? En Jerusalén hay un barrio donde viven todos los más, les llaman los más fanáticos judíos, ¿no? En donde tú subes una escalera, yo nunca le he subido, pero vi un documental muy completo de esto, porque jamás he estado en Israel, pero subían, haz de cuenta, a un lugar y había una cortina que dividía las escaleras porque las mujeres no pueden subir del lado de los hombres, ni los hombres del lado de las mujeres. Y cuando un niño de una de esas señoras se enfermó, llegó el doctor y entonces tenían que poner un velo en la recámara, así en todo el cuarto, y le tenía que pasar así con la mano las medicinas el doctor a ella y ella el resultado de la temperatura que le estaban tomando al niño, lo que sea, porque no la podía ver. Entonces son sumamente extremistas. Esa gente, no sé si está esperando a su Mesías, pero practica una religión que no va de acuerdo con las cosas de Dios. Sin embargo, lo que ellos conocen de Elohim o del Dios de la creación es lo que conocen. Es el Dios que creó todo. Entonces el apóstol Pedro habla así a aquellos incrédulos que conocían algo de Dios. El Dios de ellos era el creador del universo, pero ellos rehusaban creer que su Dios fuera también el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso crucificaron a Cristo. ¿Quién te haces a ti mismo?, le decían. Un día le dijo Pilato, bueno, cuando lo estaban juzgando, ¿eres tú el rey de los judíos? Y dice, tú lo has dicho. Y aquí vemos una diferencia importante y una diferencia que tenemos que darnos cuenta. Obviamente, no sería correcto, no sería acertado decir que el Dios en que creen los judíos es diferente al Dios en el que creemos los cristianos. O sea, es el mismo Dios, no hay otro Dios. Pero lo que sí debemos resaltar y entender, y que existe, es una gran diferencia entre la manera en que los judíos y los cristianos conciben a Dios y le perciben. O sea, los judíos perciben a Dios de una manera que ya no es, porque Cristo ya vino, el Mesías de ellos ya vino, pero ellos no han creído en Él. Según el concepto de los judíos, Dios es el creador del universo, pero no el Dios y Padre de Jesucristo. Era una como blasfemia. Sin embargo, para nosotros, Él es no solamente el creador del universo, y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino también dice la Escritura que Él es el Dios y Padre nuestro. O sea, está ya más atrevido todavía. Porque Cristo dijo, díganle a mis hermanos que voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Se acuerdan? Después de resucitar. Entonces, por eso es que en el versículo 3 Pedro usa este artículo definido antes de la palabra de Dios. Dice, el Dios, ¿no? Como diciendo el Dios en que ustedes creen, es el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 3 declara esto Pedro, que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, según su gran misericordia, nos ha regenerado para una esperanza viva. Esto quiere decir que sin la regeneración del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, mediante el actuar de la Trinidad, que es el mismo Dios, pero como la deidad de la Trinidad, nosotros no podemos crecer para una esperanza viva. Ni siquiera vamos a saber qué es la esperanza viva si el Señor no nos regenera.
Y aquí vemos una vez más que Pedro usa un adjetivo. Él no solamente habla aquí de la misericordia de Dios, sino de su grande misericordia, aleluya. De su grande misericordia. Aunque el apóstol Pablo también habla de la misericordia de Dios, él no usa este adjetivo grande para describir la misericordia de Dios. Entonces la misericordia de Dios es grande. Y Pedro dice, por su gran misericordia, o nos habla de su gran misericordia. Entonces, podemos adorar a Dios y decirle, Señor, cuán gran misericordia has tenido de todos nosotros. Entonces dice aquí que todo esto ha sido para ser regenerados para una esperanza viva. Fíjate, aquí en el versículo 3 vemos que el Padre no solamente nos escogió, sino que nos regeneró, con R, regeneró. En estos versículos, versículo 1, 2 y 3 del capítulo 1, hay 4 acciones que tienen una secuencia. Fíjate qué interesante. Escoger, santificar, redimir y regenerar. Hay que verlo bien eso. En la eternidad pasada, Dios nos escogió, nos eligió. Luego su Espíritu vino a nosotros y nos apartó o nos santificó. Después fuimos rociados con la sangre de Jesucristo, que es la aplicación de su redención, y en el momento en el que fuimos rociados externamente por la sangre, fuimos también regenerados interiormente, que es lo importante, por el Espíritu que nos santifica, o por el Espíritu santificador, porque es por su Espíritu que nos santificó. Entonces fuimos regenerados interiormente. Por lo tanto, es después de que Dios nos escogió, el Espíritu nos santificó y Cristo nos redimió, que fuimos regenerados por Dios. Entonces dice aquí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Qué impresionante está esto. Ahora, hablando de la regeneración, fíjate, la regeneración, al igual que la redención y que la justificación, es un aspecto de la plena salvación de Dios, porque la plena salvación de Dios no es nada más este pedacito, sino es todo el paquete completo, todo, implica todo el paquete, la plena salvación de Dios, dice aquí la Escritura. Pero este es un aspecto de la plena salvación de Dios. ¿Qué es un aspecto de la plena salvación de Dios? Bueno, la redención y la justificación son un aspecto de la salvación de Dios y la regeneración es otro aspecto de la salvación de Dios. Entonces, la redención y la justificación resuelven el problema que tenemos con Dios y nos reconcilian con Él. Mientras que la regeneración nos vivifica con la vida de Dios. ¿Y para qué nos vivifica? Para llevarnos a una relación de vida, aleluya. Nos lleva a una relación realmente de vida, una relación orgánica con Dios. Entonces, la regeneración da por resultado una esperanza viva. Entonces, fíjate cómo el Espíritu de Dios acomoda todas estas cosas y van caminando así de la mano. Esta regeneración es efectuada, dice aquí la Escritura, lo acabamos de leer, por medio de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Así es que la resurrección de Cristo no es nada más que Cristo resucitó, sino que en esa resurrección Cristo nos regeneró a todos nosotros. Cuando Cristo resucitó, nosotros los que creemos en Él estábamos incluidos en Él. Entonces nosotros también fuimos resucitados juntamente con Él. Efesios 2:6 habla de esto. En su resurrección, ¿qué hizo el Señor? Nos impartió la vida divina y nos hizo iguales a Él en vida y en naturaleza. ¿Sí entendiste eso o no? No en deidad, o sea, tú y yo no somos Dios.
pero somos como Dios aquí en la tierra en cierto sentido. ¿Por qué? Porque traemos su vida y traemos su naturaleza. Eso que traemos es lo que Él es. Entonces, en ese sentido nos hizo como Él es, en vida y en naturaleza. Ese es el factor básico de nuestra regeneración. Entonces, ser regenerado equivale, mis hermanos, a recibir otra vida. ¿Cuál vida? La vida divina. A eso equivale ser regenerado, recibir otra vida que no teníamos, pero ya la tenemos porque hemos sido regenerados. Hemos recibido la vida divina, además de la vida humana. Entonces ya tenemos dos vidas, por lo pronto, según esto, dos vidas, la vida humana y la vida divina. ¿De quién recibimos nosotros la vida humana? Pues de nuestros padres. Nos parecemos a ellos, traemos sus genes, lo que sea. Pero gracias a la elección de Dios, a la santificación del Espíritu, gracias a la redención de Cristo, fuimos engendrados y regenerados por Dios. Y como resultado, nosotros experimentamos un segundo nacimiento. Cristo dijo: el que no naciere de nuevo, no entrará en el reino de Dios. Entonces, hemos experimentado un segundo nacimiento por causa de todo esto. Ahora, mediante la regeneración, Dios, el Padre, imparte vida en nosotros, mediante esa regeneración. ¿Qué vida? La vida divina, la vida increada, la vida eterna, la vida Zoé, la vida que no tiene principio ni fin, porque esa vida es Dios mismo en nosotros. Entonces, nuestro primer nacimiento fue el nacimiento de nuestra vida humana, pero el segundo nacimiento es nuestro nacimiento en la vida o de la vida divina. Y todos nosotros hemos nacido de la vida divina, los que estamos en Cristo. Esto es lo que significa ser regenerado. ¿Te das cuenta? Entonces aquí en el versículo 3, Pedro dice que fuimos regenerados para una esperanza viva. Esta palabra griega traducida para significa hacia, hasta o con miras a estar en todo esto. Dios nos regeneró con miras a una esperanza viva. Es decir, no fuimos regenerados nada más porque sí, sino Dios dice: hay una esperanza viva y yo los tengo que regenerar en miras a esa esperanza viva. Porque no todos tienen esa esperanza viva. Hoy hablamos mi esposo y yo con una señora. Ella sabe que somos cristianos y entonces me dice: es que ustedes no celebran esto, ¿verdad? Nosotros no comemos carnes, tiempo de vigilia, cosas así. Y yo la estaba oyendo y al terminar le pregunté, le dije: ¿por qué les ponen ceniza en la frente? Y me dijo: porque ya viene Semana Santa. Le dije: sí, pero ¿qué significa? Dice: pues no sé, dice, pues eso nos lo enseñaron desde chiquitos. Sí, pero ¿qué significa? No saben, pero ellos van y se tiznan la frente. Pero no saben qué es ni por qué es. Obviamente ni yo sé, pero no saben, pues, o sea, practican algo que, a ciegas, que no saben qué es. Pero dice la Escritura que aquí Dios nos regenera para una esperanza viva que tú y yo conocemos. ¿Por qué conocemos esto? Porque el Señor nos escogió, nos santificó en el Espíritu, nos roció con la sangre de Cristo y nos regeneró por medio de la resurrección de los muertos. Así es que aquí en 1 Pedro 1:3 se nos enseña que fuimos regenerados para una esperanza viva, es decir, con miras a esta esperanza viva. Estamos caminando por esta tierra, estamos siendo peregrinos y gente que va de paso por esta tierra, porque todos van de paso. Unos al final se van a ir al infierno y otros se van a ir a la vida eterna. Pero vamos de paso todos. Todos vamos a llegar a lo mismo, pero a lo mismo quiero decir, a dejar este cuerpo, pero después viene la situación, ¿no? Según cómo hayas hecho aquí en la vida. Y entonces,
esta esperanza que tenemos hoy, mis hermanos, durante nuestro tiempo, en nuestra estancia en esta tierra, durante nuestro peregrinaje, esta esperanza es una esperanza para el futuro. Es decir, Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y le dijo a una persona: ¿crees esto? Un día le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Crees esto? Y la señora que estaba ahí le dijo: sí, creo eso, Señor, que tú eres la resurrección y la vida. Creo que fue con la hermana de Lázaro, ¿no?, que le dijo eso. Entonces, el Señor de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que ¿qué? Que tenga la vida eterna. Entonces tenemos una esperanza viva, una esperanza para el futuro. No es una esperanza de cosas objetivas, sino es una esperanza de vida. Yo no sé cómo va a ser la vida ya. Dios nos ha dado probadas de un gozo que no lo podemos describir. Dios nos ha dado probadas de algo que nos sorprende cuando lo estamos leyendo y nos hace llorar, o nos hace reír, o nos hace decir gracias, Señor. No sé, algo nos hace decir, pero no conocemos porque es una esperanza. Pero ninguno de nosotros puede decir: ay, Señor, gracias porque allá me vas a dar un Mercedes-Benz. Gracias, Señor, porque allá voy a tener el BMW que siempre quise. O sea, no es un rollo objetivo, es una esperanza de vida que no tiene nada que ver con lo de aquí, sino con lo de allá. ¿Cuál de allá? Con la vida eterna, con la vida de Dios en un futuro. Entonces, Él nos dio una esperanza viva, la vida eterna, y esta vida eterna incluye un sinfín de bendiciones espirituales. Esta es la esperanza que debemos poner completamente en la gracia venidera. Fíjate lo que dice el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo que sea manifestado. Entonces Pedro está hablando de aquello que va a venir, que todavía no vemos, pero que se nos están dando probadas. Amén. Ahora, aquí también en el versículo 3, el apóstol Pedro no solamente está hablando de una esperanza, sino de una esperanza viva. No es fácil explicar qué es una esperanza viva. Fíjate, cuando uno se mete a estudiar, yo estudié en la prepa 6, y cuando estudié la prepa yo tenía la esperanza de terminar la prepa para entrar a la universidad. Y cuando entré a la universidad, pues mi esperanza que albergué al empezar la prepa ya se había cumplido ahí, no, ya estoy en la universidad. Y entonces ahí estudié, en la facultad que estudié mi carrera, con otra esperanza de recibirme, ¿no?, al terminar la carrera. Y entonces terminé mi carrera, pero no es una esperanza viva. Tal vez tú inicias algún negocio y dices: no, con este negocio tengo la esperanza de que vamos a comprar la casa, de que vamos a pagar las deudas, de que nuestra economía se va a nivelar. Pero no es una esperanza viva. Entonces, describir lo que significa una esperanza viva no es tan fácil. Algunos tal vez piensen que esto se refiere a una esperanza que está viva y obviamente no muerta. Bueno, sí, en cierto sentido, decir que tenemos una esperanza que está viva y no muerta, pues más o menos. Pero si logramos interpretar esta expresión conforme a nuestra experiencia, nos daremos cuenta que implica mucho más que eso. Es decir, cuando tú estás experimentando, escucha esto, la gracia de Dios, te das cuenta que esa esperanza es mucho más de lo que tú te puedes imaginar y es difícil de describirla, pero se puede experimentar. Por experiencia, sabemos que el Espíritu que nos vivifica entró un día en nosotros para vivificarnos. Antes, dice la Escritura, estábamos muertos y todo lo relacionado a nosotros, en particular cualquier expectativa futura que nosotros teníamos, estaba también muerta. Es como muchos, ¿no?, que anhelan casarse, se casan y luego les va re mal, viven mal,
se pelean, son malos ejemplos, hablan mal unos con otros, algunos hasta con majaderías, porque son hijos del diablo. Entonces hablan lo del diablo. Entonces ya se les acabó la esperanza ahí, al rato se divorcian, yo no sé, todo lo que ya conocemos. Pero cuando el Espíritu que vivifica nos vivificó, entonces se produjo en nosotros una esperanza viva, y esto es la esperanza de que todo lo relacionado con nosotros va a ser vivificado. Por eso es que tú te levantas a orar temprano, por eso es que te levantas a meditar en la palabra, porque tienes una esperanza viva. ¿Qué es lo que te levanta? Tú siempre estás pensando, híjole, ¿qué sorpresa me tendrá Dios ahora? Y sabes tú que al estar en su presencia vas a disfrutar algo que no habías disfrutado en otro tiempo, aunque estés leyendo la misma parte de la Biblia. Pareciera que nunca la has leído, o que hay un gozo renovado o un entendimiento renovado de las cosas, y entonces estás esperanzado a algo vivo o a una esperanza viva. Inmediatamente después de que fuimos rociados con la sangre de Jesucristo, el Espíritu que nos vivifica entró en nosotros para vivificarnos. De repente ya no vemos las cosas igual, ya no pensamos igual, porque la vida de Dios está acá. Entonces este verbo vivificar es la forma verbal de la palabra vida. Entonces, anteriormente estábamos muertos sin ninguna esperanza, pero fuimos vivificados mediante el Espíritu que nos vivifica, o el Espíritu le llama Pablo en 1 Corintios 15:45, Espíritu vivificante, para una esperanza viva. Es decir, ahora tenemos la esperanza de que cada parte de nuestro ser también será vivificada. Fíjate, en esta tierra, en esta vida, sabemos que nuestro cuerpo va a envejecer. Yo estaba viendo, no me acuerdo qué día, le enseñé a mi esposa, ¿cuántos veían Perdidos en el Espacio? Les hablo a los viejitos. El doctor Smith, ¿no? Etcétera. Entonces, hay una parte ahí en YouTube donde dice, todos los protagonistas de Perdidos en el Espacio, como estaban antes y como están ahora. Entonces tú ves que ahí en Perdidos en el Espacio salían bien encopetados y bien padres, sí, algunos ya se murieron, pero cuando los ves ya de grandes dices, ni se parece, ya no se parece. Entonces, quien no tiene la esperanza de vida sabe que este cuerpo se va a quedar podridito aquí, pero quien tiene la esperanza de vida sabe que Dios le va a revestir con un cuerpo glorificado, un cuerpo de resurrección como el de Cristo. O sea, esa es la esperanza viva. Es que da una esperanza que cada parte de nuestro ser será vivificada. Será vivificada tu alma también, será vivificado tu espíritu. A veces andamos en aflicción de espíritu, pero otras veces estamos bien vivificados, porque aún la aflicción de espíritu Dios nos la manda de repente, nos la permite para que rectifiquemos, cambiemos, meditemos en algunas cosas. Así es que este es el significado de una esperanza viva. Tener una esperanza viva es ser vivificados. Ahora, la regeneración, mis hermanos, por parte de Dios el Padre, redunda en la esperanza de que cada parte de nuestro ser y todo lo referente a nosotros será vivificado, será avivado. Si ahorita nos cuesta trabajo avivarnos en el Espíritu, espera de que llegue la glorificación de los hijos de Dios, vamos a estar plenamente avivados. Por eso el hecho de buscar un avivamiento temprano todos los días es muy importante para estar vivos, avivados, vivificados. Entonces, todo lo relacionado con una persona que no es salva está muerto, todo. Pero en el caso de que alguien ha sido regenerado por Dios con la vida divina, existe esto: la esperanza de que todo será vivificado. Tu gozo, tu alegría, lo que sea. Fíjate, decía Sofonías, ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverá nación cantando.
Y luego dice, gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, dice, y el dolor y el gemido huirán. Yo creo eso. Y eso me vivifica, me trae esperanza. Y hasta lo cantamos, ciertamente volverán los redimidos, ¿no? De Jehová volverán a Sión cantando, etcétera. En el Evangelio de Juan, ¿se asustaron cuando dice así? Yo sí me asusté. No, fue como involuntario así. Ciertamente. Miren, en el Evangelio de Juan, el apóstol Juan nos habla de nacer de nuevo, pero no utiliza la palabra regenerado, no la utiliza, ni tampoco la expresión nacer de nuevo. Pero en 1 Corintios 4 dice algo que hace alusión a la regeneración. Les dice a los creyentes, el apóstol Pablo, que Él os engendró, dice, por medio del Evangelio. Dice, yo os he engendrado a ustedes por medio del Evangelio. A mí cuando me predicaron el Evangelio, el que me predicó el Evangelio me engendró en el Evangelio. Quien te predicó el Evangelio te engendró en el Evangelio. Entonces cuando creímos en el Señor, fuimos engendrados en el Evangelio. Y aquí el apóstol Pablo dice a los creyentes que Él los engendró por medio del Evangelio. Y esto está relacionado con la regeneración. Entonces, el apóstol Pedro es el único que nos dice claramente cómo es que fuimos regenerados y cuál es el resultado de haber sido regenerados. Fíjate, nosotros fuimos regenerados para una esperanza viva por medio de la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Tenía 19 años cuando leí por primera vez en una semana 2 veces el Nuevo Testamento. En verdad ni dormía por estar leyendo la Biblia. Y terminaba y le empezaba otra vez. Sobre todo el Nuevo Testamento, porque me regalaron un Nuevo Testamento. Yo nunca había hecho eso a los 19 años. Pero como el Señor me regeneró para una esperanza viva, lo que empecé a entender de las Escrituras y a ver que se me abrieron los ojos así, todo el panorama espiritual, me trajo una esperanza viva por parte de Dios, una esperanza de vida que hasta la fecha, mis 64 años, no se ha acabado. A mí me impresiona eso. Entonces Pedro es el único que nos dice claramente que fuimos regenerados y el resultado de haber sido regenerados. Entonces fuimos regenerados para una esperanza viva por medio de la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Por eso es siempre recomendable atender a la Escritura, a Dios, obedecerlo y meditar en algo de la Escritura todos los días. Meditas en ello, tienes una relación con Dios congruente con tu vida, una relación que te llena. Y después le dedicas tiempo a estudiar, a meterte ya más en, o sea, ya no a nivel de estar en la presencia de Dios como en tu tiempo devocional, sino estar en la presencia de Dios, pero ya profundizando en algunas otras cosas, porque déjame decirte que es la manera como Dios te inspira para que tú hagas algo en Él. Esa es la manera. Pero es que a veces la gente dice, ay, es que hay que ayudar a los viejitos, ay, es que aquí a fulano se le para el cabello y nadie hace nada. Piensan así, piensan raro. Una persona que lee la Biblia, que está llenándose y nutriéndose de la vida que lo regenera, no piensa así. Intercede por la iglesia, trae algo para la iglesia, sabe que la iglesia necesita ser edificada y entonces pasa aquí al frente y ora algo. Claro que sí, y así lo han hecho los que han pasado. Pero hay gente que piensa de otra manera, muy rara, ¿no? Entonces tú te das cuenta que esa gente, esos hermanos tienen un tiempo muy pobre con Dios, no lo están aprovechando. Tal hay cositas que no, quién sabe qué son, ¿no? Y entonces inventan. Pero no solamente inventan, sino que juzgan a la iglesia porque no lo hace
como esas personas piensan. Es que no le dan la mano a los viejitos cuando están saliendo ahí y es muy peligroso y nadie se las da la mano. O sea, pues dáselas tú. Digo, si nadie lo hace y yo lo sé, pues se las doy y ya. ¿Para qué ando echando culpas a otro de algo que yo solamente pienso? Pero eso no viene de Dios. ¿Tú crees que viene de Dios? Es que el Señor me dijo que nadie en la iglesia le da la mano a las viejitas cuando salen por allá. O sea, Dios, ¿qué te va a andar diciendo eso? ¿No? En cambio, Dios nos regenera por medio de una palabra viva para que esa esperanza crezca en nosotros. Es esa preciosa palabra que vive y permanece para siempre. Qué tremendo. Fíjate, fue por medio de la regeneración que Dios nos vivificó. En Adán estamos muertos. Cuando nacimos de nuestros padres, nacimos muertos. Además, todos los incrédulos están muriendo con cada día que pasa. Todos ellos van camino a la tumba. Es decir, su destino final es la tumba y la muerte. Entonces, en Adán, todo hombre nace muerto y nace para morir. Pero según la Biblia, hablando de la esperanza viva, el evangelio no es predicado, mis hermanos, solamente a pecadores, sino a pecadores que están muertos, obviamente, en Adán, sin una esperanza en esta tierra. Pero aquí, por las palabras de Pedro en el versículo 3 de aquí del capítulo 1, sabemos que la resurrección de Cristo fue el instrumento o el medio por el cual Dios nos regeneró, y fue mediante la resurrección de Cristo que Dios nos vivificó. Entonces, en Adán todos morimos, pero en Cristo todos somos vivificados. Esa es la gran diferencia, es lo contrario justamente. ¿Hace cuántos años nació Adán? ¿Alguien sabe? $6,000 años, más o menos, nació Adán, hace 6,000 años. Si Adán no hubiera sido creado, tú y yo no hubiéramos nacido tampoco. Entonces, debido a que nacimos en Adán, todos tenemos 6,000 años de edad. Porque cuando Adán nació y fue creado, fuiste creado tú, en los lomitos de Abraham. Porque de ahí viene todo el linaje de la tierra. Entonces, ¿por qué unos chinos, otros rojos, otros amarillos, otros blancos? Somos personas de 6,000 años de edad. Pero además, como Adán murió, todos morimos en Adán. Sin embargo, hace aproximadamente un poco más de 2,000 años, cuando Cristo resucitó, fuimos vivificados y regenerados. Según el Nuevo Testamento, cuando Cristo resucitó, también fuimos todos resucitados, dice aquí, juntamente con Él. Vamos a leer Efesios 2, 5 y 6, por favor. Efesios 2, 5 y 6. Lo vamos a leer juntos. ¿Listos? 1, 2, 3. Fíjate, según Pablo, el Espíritu de Dios, hablando aquí con Pablo, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. En Adán estábamos muertos, pero con Cristo ¿qué? Nos dio vida. Obviamente por gracia somos salvos. Y juntamente con Él ¿qué? No solamente nos dio vida, sino que nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Sabes de qué habla aquí? De la muerte de Cristo y su resurrección, de su ascensión y de su entronización. Todo lo que Cristo llevó a cabo, ahí estábamos nosotros metidos con Él. ¿Te das cuenta? Así como Adán metió la pata, la metimos ahí en sus lomos,
Ahora Cristo nos rescató y llevó a cabo todo esto y estamos en lugares celestiales con Cristo, porque Él está ahí. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora los enemigos de Cristo son nuestros enemigos, es decir, los poderes de las tinieblas y los poderes del enemigo son nuestros enemigos, pero nuestras vidas ya están allá con Cristo también. Está raro, está chistoso, pero es verdad. No solamente el Señor hizo en nosotros una obra de perdonar nuestros pecados aquí, sino que nos dio vida juntamente cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó. Es decir, cuando Cristo estaba muriendo nos mató, cuando Cristo resucitó nos resucitó, y cuando se sentó en los lugares celestiales, dice, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Si Cristo se sentó a la diestra del Padre, y ahí están nuestras vidas escondidas con Él en lugares celestiales. Qué gloria más tremenda, ¿verdad? Así es que gracias a Dios, porque aunque nacimos en Adán, renacimos juntamente con Cristo en su resurrección. Y ahora vamos a ver ahí algo aquí importante. Fíjate, con respecto a la resurrección, alguien dijo esto: la resurrección de Cristo, la cual nos trae la vida y el don del Espíritu vivificante, es lo que hace posible que el nuevo nacimiento llegue a ser una esperanza viva. Ese conceptito tiene mucha profundidad, porque la resurrección de Cristo hace posible que nuestra regeneración llegue a ser una esperanza viva. Cuando fuimos regenerados, el Cristo resucitado entró en nosotros, y Él no solo es una esperanza viva, sino también es una persona resucitada. Y ahora Él es la vida que está en nosotros, que hace posible el nuevo nacimiento, y que cada aspecto también de nuestro ser sea vivificado juntamente con Él. Nuestro trabajo es que nuestro espíritu sea vivificado, nuestra alma sea vivificada y nuestro cuerpo sea vivificado también. No importa la edad que tengas, necesitamos traer la vivificación de Dios desde adentro para afuera, espíritu, alma y cuerpo. Entonces la regeneración da por resultado una esperanza viva. Luego dice el versículo 4: para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Fíjate, todo esto, al final del versículo 3 hay una comita ahí y no un punto. Y luego en el versículo 4 comienza con la palabra para. Esto indica que la frase para una herencia que aparece en el versículo 4 está en aposición con la frase para una esperanza viva del versículo 3. Entonces, ¿qué significa esto? Que la esperanza viva, fíjate bien esto, es la herencia, y que la herencia es la esperanza viva. Entonces, la esperanza viva que proviene de la regeneración es la esperanza de una bendición venidera, mientras que la herencia denota el cumplimiento, mis hermanos, de nuestra esperanza en la era venidera y en la era de la eternidad. Esta herencia de aquí del versículo 4 comprende varios elementos, o comprende un elemento importante: la salvación venidera de nuestras almas. Yo he orado a Dios y sigo orando: Señor, salva mi alma, ayúdame a salvar mi alma. Mi alma tiene que ser salva, tengo que trabajar para regenerar mi alma todos los días, hasta el día en que echemos el último suspiro en esta tierra. Tenemos que trabajar para que nuestra alma sea salva. Entonces déjame repetirte esto, que esta herencia de la que habla aquí el versículo 4, para una herencia incorruptible, comprende la salvación venidera de nuestras almas. ¿Cómo sabemos eso? Mira el versículo 5 y el versículo 9. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Y el 9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de
vuestras almas. Eso está impresionante. El fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Así es que todos debemos estar trabajando por la salvación del alma. Sí, entiendes por qué, ¿verdad? Ya hemos hablado mucho de esto del alma y del espíritu. Llevamos años hablando de esto. Hace 15 años empezamos a hablar de esto. Bien. Ahora, déjame retomar la idea de esto de que la herencia de la que habla aquí Pedro en el 4 comprende la salvación venida de nuestras almas. La gracia, mis hermanos, que recibiremos cuando el Señor Jesucristo sea manifestado, fíjate, versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo, ¿qué?, sea manifestado. Entonces, aquí esta herencia del versículo 4 comprende la salvación venidera de nuestras almas, la gracia que recibiremos cuando el Señor sea manifestado y la gloria que ha de ser revelada, dice el capítulo 5, versículo 1. Vamos a leerlo, por favor. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será, ¿qué?, revelada. O sea, habla de lo que viene, comprende todo eso. Luego habla de la corona inmarcesible de gloria, versículo 4, y la gloria eterna. Vamos al capítulo 1, versículo 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Entonces, todos esos aspectos de nuestra herencia eterna están relacionados con la vida divina que recibimos por medio de la regeneración de la que estamos hablando y experimentamos y disfrutamos en todo el transcurso de nuestra vida cristiana. Esta herencia, mis hermanos, es la posesión plena de lo que fue prometido a Abraham y a todos los creyentes en la fe o unidos con la fe de Abraham. Fíjate toda la herencia que recibimos por aquella promesa que Dios le hizo a Abraham. Génesis 12:3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vamos a leerlo, pónganlo ahí, Génesis 12:3, si lo quieren leer, por favor. ¿Ya lo tienen? ¿Cómo dice? Ok, y fíjate, y también esto está en Gálatas 3:6 y los versículos que siguen: una herencia muy superior a la que recibieron los hijos de Israel cuando tomaron posesión de Canaán. De hecho, mis hermanos, es tan superior esta herencia como lo es la filiación de los regenerados. Es decir, en aquel tiempo de los israelitas era una tipología, ahorita ya es la realidad. Los regenerados, de los que habla aquí Pedro, quienes por medio de la fe ya recibieron la promesa del Espíritu Santo como las arras de su herencia. Y con respecto a la filiación de Israel, lo podemos comparar con unos textos, pero no lo vamos a ver ahorita. Así es que ahora debemos plantarnos aquí una pregunta importante con respecto a todo esto. ¿Podemos disfrutar esta herencia hoy o únicamente esta herencia nos está reservada para el futuro, para el tiempo futuro? Muchas veces podemos llegar a pensar que hay muchas cosas que solamente vamos a poder disfrutar allá en el cielo, ¿sí o no? Y entonces cantamos: allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, ¿no? Y se nos enseña que esta herencia no es tan fácil disfrutarla hoy, pero después de que muramos y vayamos, entre comillas, a nuestra mansión celestial, porque así se nos dice, entonces la vamos a disfrutar ahí. Entonces muchos cristianos han recibido esta clase de enseñanza, ¿no? Las mansiones celestiales, dicen ellos. Hasta hace mucho cantamos una canción, ¿no? Has trabajado en el cielo 2000 años, ¿no? Como diciendo, ¿estás edificando ahí algo para mí? Y se nos ha contado cuentos, ¿no? Que cuando llegues allá, depende de lo que mandaste de material, vas a tener una residencia, y si no, te vas a ir al Infonavit celestial.
Otros a lo mejor piensan que este versículo 4 de Pedro está hablando de una herencia perdurable en contraste con la herencia temporal de las cosas físicas. Bueno, podríamos pensar que esto solamente es algo muy natural porque no trae la revelación de Dios. Pero aunque es cierto que este versículo habla de una herencia reservada en los cielos para nosotros, en ningún momento dice que esta vaya a ser para el futuro. Pero cuando leemos este versículo es posible que no de una manera espiritual, sino de una manera natural, entendamos que esto se refiere a un evento futuro, cuando en efecto nos está diciendo, no está hablando nada acerca del futuro. Es decir, muchas veces, mis hermanos, cuando leemos la Biblia, nosotros le agregamos un montón de cosas de nuestra parte, ¿no? Agregamos cosas. ¿A qué? A la revelación de Dios. Una vez a mí me dio mucha pena predicando en un lugar. Estaba yo diciendo de cómo Pablo se cayó del caballo cuando iba a Damasco. Entonces un hermano alza la mano en medio de la conferencia y dice: hermano, ¿usted de dónde sacó lo del caballo? Entonces me quedé pensando y dije: pues no sé, yo di por hecho que estaba de un caballo, ¿no? Y de repente así decimos cosas que no son. Pero ya rectifiqué, jamás he vuelto a decir que Pablo se cayó en un caballo, porque ya lo leí 20,000 veces y dije, ahí no dice que Pablo iba en un caballo, no dice que se cayó al suelo, ¿no? Y me apené esa vez. Entonces, así como esa, quizás hay otros que añaden otras cosas, ¿no? O cambian las palabras. Un hermano orando decía: Señor, que esto sea como un holocausto para ti. Un holocausto, o sea, quién sé qué es eso, ¿no? Pero la Biblia dice holocausto, pero él decía holocausto. Entonces así de repente cambiamos las palabras o decimos, le añadimos algo, le quitamos algo y agregamos ahí cosas, ¿no? Añadimos a la revelación de Dios conforme a algún elemento de nuestra mentalidad natural y lo decimos. Eso es algo serio que debemos corregir cuando compartimos, y que creo que Dios nos ayuda mucho en eso. Aunque de repente sí le metemos unas añadiduras ahí. Yo he procurado ya no hacerlo en nada, sino encuadrarme en la palabra de Dios. Y creo que hemos cometido menos errores de eso porque es serio añadirle algo. Entonces, no debemos pensar, fíjate, por ejemplo, mucha gente en verdad cree que Dios le está haciendo una casa, vamos a sentar tantito, que Dios le está haciendo una casa allá en el cielo. O sea, que allá va a haber una casa. Y cree realmente que, de acuerdo al material que esté mandando, es la colonia en el cielo donde va a vivir. Pero yo no veo nada de eso en la Escritura realmente, no, la Escritura no habla nada de eso. Y así mucha gente añade rollos, ¿no? Hablan de cosas que la Biblia no dice y le añaden a la revelación divina, y entonces eso no es bueno. ¿Sabe por qué no es bueno? Porque se empiezan a hacer doctrinas de esas cosas. Y entonces la gente es engañada. Y algún día, cuando hagamos el paréntesis, les voy a mostrar cómo el enemigo se esconde atrás de los versículos bíblicos y engaña a la gente, y la gente empieza a pensar y a creer cosas que no son ciertas, que no son así, pero las dan por hecho, ¿no? Las dan por hecho. Y te lo aseguran y te dicen: es que el versículo dice así. Sí, pero traes un aumento de algo ahí que invisible, que no te has dado cuenta y ya le moviste al asunto. Entonces, eso es algo serio. No debemos pensar que la herencia que habla aquí en el versículo 4 del capítulo 1 es solamente para el futuro. Esta herencia, escuche esto, nos ha sido dada para que podamos disfrutarla. A ver, ¿por qué Jesucristo dice gracia y paz sean multiplicadas? ¿Por qué Jesucristo dijo mi paz se las dejo? Pues para experimentarla. Dice, y mi paz les doy. Entonces, todo lo que está escrito aquí, que es nuestra herencia, es para que la podamos disfrutar hoy, mañana y por la eternidad. Mira, fíjate qué interesante. Yo disfruté esta paz a los 19 años, un gozo tremendo de Dios, un cambio total de vida a los 19 años.
A los 25 años experimenté otro gozo con el Señor y así hasta este tiempo, hasta ayer en la madrugada. Hoy en la madrugada, leyendo la Escritura, experimenté un gozo con Dios también. Entonces, es nuestra herencia que podemos disfrutar todo el tiempo aquí. Y en el tiempo futuro, es decir, los años que dures en Cristo y también en la eternidad. No completamente como lo vamos a tener en la eternidad, pero Dios nos da a gustar de esa salvación aquí. Entonces, desde el día en que fuimos regenerados, mis hermanos, esta herencia, ¿sabes qué? Ha sido nuestra porción. Decía el salmista, mi porción es Jehová. Pues Él es nuestra herencia. Una herencia es una posesión legítima y legal. Sin embargo, esa herencia no es el fruto de nuestra propia energía, sino el trabajo de otro. Cuando tu padre te deja una herencia, no lo trabajaste tú, la trabajó él. Y cuando murió te dejó la herencia a los que le dejaron. Mi padre no nos dejó nada de herencia porque vivíamos al día. Hablando de algo material, pero dejó una herencia de mucha responsabilidad porque mi padre fue un hombre muy trabajador. Entonces, hasta la fecha, cuando estamos haciendo las cosas, yo que estoy haciendo las cosas, muchas veces tengo memoria de esa herencia que él me dejó, una herencia de otra magnitud. Pero cuando te deja una herencia material es algo por lo que tú no trabajaste, ¿no? Y aunque es una posesión legítima, es una posesión legal, no fue el fruto de tu propia energía, no fue fruto de tu habilidad, no fue fruto de tu esfuerzo, sino algo que otra persona nos da de manera legítima. Entonces no es necesario trabajar para recibir una herencia, simplemente la herencia se recibe y ya. El día en que fuimos regenerados, se nos dio el derecho de participar de una herencia. Aleluya. Tenemos ese derecho por parte de Dios. Y esta herencia incluye todas las bendiciones que están relacionadas con la vida eterna. Gracia y paz sean multiplicadas, la santificación del Espíritu, elegidos según Dios para ser rociados por la sangre de Jesucristo. Dice gracia y paz sean multiplicadas, etcétera, etcétera. Entonces Dios nos dejó una herencia para recibirla y ya la recibimos. Hay que saberla disfrutar. Amén. Fíjate, nuestro primer nacimiento nos otorgó una herencia. Es decir, cuando nacimos nosotros de nuestros padres, recibimos como herencia lo que Dios creó. Y como la creación es la herencia que hemos recibido por nacimiento, es decir, nacimos en este mundo, respiramos el oxígeno, disfrutamos la naturaleza, lo que sea, ¿no? Podemos disfrutar el aire, el sol, etcétera, la lluvia, lo que sea. El dinero que pagamos por los alimentos en realidad solamente cubre lo que cuesta producirlos, pero el alimento, mis hermanos, en sí nos es dado por el Dios creador. Es decir, tú compras el mandado, pero Dios da el alimento. Él no hizo la industria ahora refresquera ni los cornflakes llenos de lo que están llenos o lo que sea, pero nos dio el campo para que disfrutes una buena zanahoria, una buena calabaza, una crema de chayote con calabaza y zanahoria, bien hecha con cebollita y algunos condimentos ahí bien ricos y te la comas calientita y te va a nutrir. Entonces Dios hizo todo eso. Si Dios no hubiera hecho el sol, si Dios no hubiera hecho la lluvia, si Dios no hubiera hecho el aire, ¿quién podría producir el alimento? Las estaciones de los años, ¿no? Nadie, absolutamente nada. Así que el alimento es un don de Dios y por medio de nuestro primer nacimiento heredamos la tierra, el sol, el aire, la atmósfera, la lluvia, el viento, etc. Todos estos aspectos son nuestra herencia terrenal necesarios o necesaria para poder mantenernos vivos, porque sin esa herencia ninguno de nosotros podría vivir, ninguno.
Los que violan, los que asesinan, los que roban, los que mienten, están participando de esta herencia también, porque comen. Eso es para el mundo en general. Ahora, aplicando el mismo principio, pero ahora por medio de nuestro segundo nacimiento, es decir, por medio de la regeneración, hemos nacido para una nueva herencia. Ya tenemos esa herencia que todos tienen, pero ahora hemos nacido para una nueva herencia que es totalmente nueva. Esta herencia no se encuentra en la tierra, sino, dice la Biblia, o más bien podemos saber por lo que dice la Biblia, que está reservada en los cielos. Es una herencia reservada en los cielos, dice la Escritura. Lo acabamos de leer. Es una herencia que está ahí justamente en donde Dios está y en donde Dios la tiene reservada. Ahora, aquí hay algo importante. Aunque esta herencia esté en los cielos, esta herencia, dice la Biblia, está reservada para nosotros, ahí sí ya no entra cualquiera, en los cielos. ¿Para quiénes nosotros? Los hijos de Dios. Y aunque está reservado en los cielos para nosotros, podemos disfrutarla ahora aquí en la tierra. Y la gente dice, ¿por qué en medio de esta situación tú tienes paz? ¿Por qué en medio de lo difícil a ti no te falta nada? ¿Por qué en medio de aquello tú lo que sea? ¿No? Porque estamos gozando de una herencia de los cielos reservada para nosotros. ¿Te das cuenta? Sin esa herencia, ninguno de nosotros podríamos vivir sin la herencia primera, pero sin esta segunda herencia, los hijos de Dios no podríamos caminar conociendo al Dios que nos regeneró para heredar esa herencia. Ahora, quiero dar un ejemplo en que podamos verlo. Bueno, ya no les doy ningún ejemplo, ya lo entendieron. Es importante que nuestra herencia celestial, nuestra herencia divina, nuestra herencia espiritual, mis hermanos, está reservada en los cielos, pero es transmitida continuamente a nuestro espíritu para nuestro disfrute. Entonces yo te pregunto, ¿no disfrutas tú de las riquezas de la vida eterna? Una vez me puse a chatear con Carlos Morán. ¿Ahí estás, Carlos? Ahí está. Y empezamos a platicar, no me acuerdo de qué cosas de la Biblia, pero empezamos a platicar de la Biblia, chateando ahí. Y él escribe muy rápido, de repente ya estaba ahí la cosa. Entonces yo tardaba más, ¿no? Porque él es muy, no se despega de la computadora todo el día, entonces él tiene práctica. Entonces me acuerdo de estas palabras. Pastor, estoy bien contento, casi no me lo dijo con estas palabras, pero estoy en un éxtasis y no sé qué, o sea, y él estaba disfrutando su herencia. Espero que todavía te dure, pollito, ese disfrute. No, él estaba disfrutando y me decía, estoy con un gozo, estoy con una cosa así, estaba hasta arriba en un éxtasis, Carlos. Y yo creo que todos hemos experimentado parte de eso, ¿no? Estar en un éxtasis con Dios. Bueno, estás disfrutando de tu herencia en los cielos reservada. Esas los que no son hijos de Dios ni la entienden ni pueden entrar en ella. ¿Te das cuenta? Qué contentos están. Así es que es importante que veamos que esta herencia mencionada aquí en el versículo 4 está disponible para que nosotros la disfrutemos hoy y que no es solamente para que nosotros la disfrutemos en el futuro, sino la podemos disfrutar hoy. Una vez que un hombre nace en la tierra, adquiere el derecho de disfrutar su herencia terrenal, conforme a este mismo principio. Una vez que una persona nace de Dios y recibe su espíritu, el espíritu de Dios, esa persona nace para una esperanza viva. O sea, está viva. La cual, a su vez, es una herencia que nos trae todas las bendiciones, según lo que estamos leyendo acá, espirituales y celestiales relacionadas con la vida eterna. Día a día, mis hermanos, debemos tomar de esta herencia y disfrutarla todos los días. Porque si no, lo único que vamos a hacer es practicar una religión.
Entonces, cada día podemos disfrutar las riquezas de la vida divina, cada día podemos participar de esta herencia que es nuestra hoy y por la eternidad. Nadie nos la va a robar nunca, no pueden robarla. En el versículo 4, el apóstol Pedro utilizó de una manera muy interesante 3 palabras para describir esto. Fíjate, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Incorruptible tiene que ver con la sustancia, lo cual es indestructible, no se corrompe. Incontaminada habla de pureza, o sea, no se contamina con nada, y el hecho de que está exenta de una mancha. Y luego inmarcesible, mis hermanos, se refiere a su belleza y gloria, como el hecho de que no se va a marchitar nunca. Es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos. No se va a acabar. Ese cantito que cantamos hace 1000 años, este gozo no va a pasar, no va a pasar. Y este gozo no se va a acabar. Entonces, es una herencia que está ahí para nosotros. Ahora, fíjate esto en contraste con cualquier herencia terrenal. Nuestra herencia celestial es incorruptible porque no es material. Entonces, todo lo que es material, todo lo que es físico, se puede llegar a corromper y se corrompe con el tiempo. Pero nuestra herencia, la cual dice aquí la Escritura, está reservada en los cielos, es una herencia divina y espiritual y es completamente incorruptible. Es una herencia que ahí está para nosotros, viva, fresca, incontaminada, inmarcesible, etcétera. Así es que esta herencia no puede ser contaminada. Nada la puede hacer impura, nada, nada, nada. Y por último, que es inmarcesible, es decir, su belleza y gloria jamás se van a marchitar. Jamás. Bueno, estas son las cualidades excelentes de nuestra herencia eterna, una herencia en vida. La siguiente ocasión vamos a estar considerando los versículos de Primera de Pedro del 2 al 4, o sea, más o menos lo que acabamos ya de ver, pero vamos a hablar de cómo el Espíritu de Dios nos enseña algo como una doctrina sana, pero esa doctrina tiene que ser confirmada por la experiencia. Porque tú puedes saber mucho de la oración sin ser una persona que ora. Tú puedes saber mucho de la importancia de leer la Biblia sin leerla. Y puedes saber muchas cosas de la importancia de la intercesión sin interceder. Y puedes saber muchas cosas del perdón de los pecados sin tener el perdón de los pecados. Entonces, vamos a hablar de la experiencia en lo que el Señor nos habla. Es decir, ya está ahí, ahora hay que entrar a experimentarlo. Y todo eso vamos a hablar la siguiente vez. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, esta noche. Uy, se me fue el tiempo horrible. Te pedimos, Señor, del cielo y de la tierra, que cada uno de los que estamos acá, Señor, seamos un testimonio vivo de experimentar todos los días nuestra herencia, Señor, inmarcesible, incorruptible, incontaminada, Señor, o incontaminable, Señor, en los cielos reservada para nosotros. Gracias, Padre, te damos por esa herencia que nos has dado en tu amado Hijo Jesucristo, mediante la regeneración, Señor, mediante la santificación y por el rociamiento, Señor, de la sangre de Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Nos ha regenerado para una esperanza viva e incorruptible, reservada en nosotros en los cielos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús por esto. Te rogamos.